Inscríbete a nuestros eventos virtuales a través de www.agrosavia.co eventos y recibe certificado de asistencia y las memorias del evento. Igualmente tenemos la vinculación de la Secretaría de Agricultura del Departamento de Huila que nos acompaña. En la jornada de hoy nos acompañarán 3 conferencistas investigadores vinculados a Agrosavia. Ellos son los investigadores Juan Clímaco Io, Emerson Duarte Rojas Zambrano y Erika Patricia Martínez Lemos, los 3 del Centro de Investigación Tío Itatá, y hoy nos hablan desde Bogotá. Las conferencias son de 25 minutos con 10 minutos de preguntas, pero vamos a hacer una cosa, vamos a pasar todas las charlas, las 3 conferencias, y las preguntas las hacemos al final. Le informamos a los presentes que este evento quedará grabado en nuestro chat aquí en Facebook y se colgará también en nuestro canal Agrosavia TV en YouTube para cuando ustedes quieran ver de nuevo el evento, el seminario. Para los interesados en recibir las memorias y certificado de participación en este evento, deben estar atentos a diligenciar la encuesta que se activará automáticamente una vez termine el evento en la plataforma Webes y para los que están por Facebook en el chat de Facebook. Para nosotros es muy importante conocer de parte de ustedes la retroalimentación a través de las encuestas, ya que nos permiten medir el cumplimiento del objetivo que nos hemos trazado para la realización del evento. Asimismo, estaremos atentos para leer sus preguntas y comentarios al finalizar las ponencias. Las preguntas las pueden hacer quienes se encuentran conectados por la plataforma Webes. Podrán ver una opción en la casilla de chat que se llama PIR. En ese espacio pueden ir dejando escritas las preguntas. Desde ya pueden empezar a hacerlas desde el comienzo. Nosotros las estamos leyendo. Los asistentes que están por Facebook lo pueden hacer en el chat. Comenzamos. El tiempo de la conferencia es de 25 minutos y la primera charla es La secadera de las pasifloras. Está a cargo de Juan Clímaco Io. Juan Clímaco es ingeniero agrónomo, administrador de empresas, magíster en biología aplicada, con énfasis en fitoprotección, especialista en nematología, fitoparásitos de plantas, es candidato a doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Juan Clímaco tiene amplia experiencia en biología de patógenos, epidemiología, de problemas sanitarios, manejo y control de enfermedades en cultivos y actualmente es investigador máster de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia en el área de fitopatología y nematología. Juan Clímaco, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos, espero que me escuchen bien. Te estamos escuchando muy bien y adelante, prosigue que el público... Bueno, muchas gracias. ¿La presentación la vuelvo a colocar o me la coloca Cristian? No, ahí usted la coloca, perdón. Por favor. Por favor, me avisan si la están viendo. Ahí la estamos viendo y después continúa, ya la estamos viendo. Ok. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer muy grande tenerlos acá, a este público. Vamos a hablarles aquí de la secadera, de la importancia de la secadera.
Nosotros conocemos perfectamente que la secadera es ocasionada por Fusarium. Fusarium es uno de los patógenos más importantes en nuestro país y en el mundo. Tiene una gran importancia económica. Vamos a compartirles a ustedes las experiencias que nosotros estamos teniendo con el grupo de investigación. Esto que ustedes pueden ver acá es el grupo que hemos venido trabajando, nos hemos consolidado en trabajar no solo el tema de secadera, sino también otros problemas sanitarios a nivel de cultivos. También tenemos en Nataima algunos investigadores y en otras sedes que también trabajan con nosotros. El título Secadera de las pasifloras. Yo les voy aquí a compartir un poquito y hacerles un recorderis a todos sobre qué es especie y por qué es importante. El concepto general que se da es que es el conjunto de poblaciones formadas por individuos que tienen un potencial para cruzarse entre ellos y producir descendencia fértil. Pero ¿por qué les traigo esta descripción de la especie? Porque tienen un gran significado, ¿cierto? Y nosotros acá en Colombia, para el tema de pasifloras, tenemos aproximadamente un registro de 170 especies. Tenemos todas estas especies que podemos nosotros, las tenemos en Antioquia, tenemos algunas de ellas. Entonces, para los últimos, cuando me quieran preguntar a lo último, pues me pueden para decirles que nosotros sí tenemos allá la colección de pasifloras en Antioquia, algunas especies de estas. ¿Sí me están escuchando bien o no? Perfectamente, Juan. Continúe. La importancia de las pasifloras en Colombia. ¿Por qué son importantes las pasifloras en Colombia? Primero, porque tienen una distribución de área muy importante. Tenemos que Boyacá, norte de Santander, Tolima, Cundinamarca, Valle del Cauca, Huila, Antioquia, Santander y Nariño. Decimos que para el año 2019 la área de producción y rendimiento se han aumentado las áreas de producción y para el 2019 tenemos 23.700 hectáreas con una producción de 240.000 toneladas y un rendimiento aproximado del 13%. Es importante también las pasifloras, ¿por qué? Ya les decía que tenemos más de 170 especies, ¿cierto? Tenemos el 24% más que Brasil y casi que el doble más que Perú y Venezuela. Colombia sigue siendo uno de los países más importantes en la producción en las especies de pasifloras. Por otro lado, aquí podemos ver que también la composición nutricional de las pasifloras es muy importante. En 100 gramos podemos tener varios porcentajes. Ustedes saben que las pasifloras tienen un 87% de agua. Voy a decirles rápidamente así la importancia que tienen las pasifloras en composición nutricional, y algunos pues tienen fósforo, tienen hierro, niacina, riboflavina, que es la vitamina B12, y muchas más, como carbohidratos, grasa, entre otros. Por otro lado, el cultivo de las pasifloras es muy importante por la seguridad alimentaria, la economía que genera estas pasifloras, y estamos viendo que para los últimos años se han aumentado las áreas de producción. Quiero presentarles acá como un panorama de resumen de lo que son las pasifloras. Decimos que las pasifloras se pueden cultivar desde los 200 a los 3.000 metros sobre el nivel del mar para algunas de las especies. Según las líneas productivas, la distribución es la siguiente. Tenemos entre las pasifloras las badeas, la chulupa, la curuba, la granadilla, la gulupa y el maracuyá. Nosotros estamos enfocados únicamente con el tema con las especies de granadilla, gulupa y maracuyá.
Los productores, según el Ministerio de Agricultura, se han identificado unos 5.500 productores dedicados al cultivo de las pasifloras, ¿no? Para el 2017 casi que se exportó, es muy poca la exportación que se tienen de estos productos. Ustedes saben que por la vida útil que tienen en anaquel, solamente se exportaron 3.28 de la producción total de las pasifloras, pero pues con un gran renglón económico porque pues su costo más o menos aproximado fue de unos 30.000 millones de pesos. La gulupa, la que más, digamos que más área de cultivo tiene, es la gulupa con un 52%, seguido de la granadilla, del maracuyá con un 32% y la granadilla con un 10%. ¿Cuáles son la caracterización de las zonas productoras? Tenemos la zona centro, que está Tolima, Huila y Cundinamarca, con unas 7.400 hectáreas y una producción aproximada de unas 67.000 toneladas, como les estaba diciendo. Tenemos la zona de Occidente, que está constituida por Antioquia y Boyacá, con un área aproximada de unas 4.800 hectáreas. Tenemos la zona de los llanos orientales, que es el Meta, pero si ustedes pueden observar acá, el llano únicamente se concentra en la producción de maracuyá. La producción está más o menos en unas 14.8 toneladas de maracuyá. Y la zona centro, sí sembramos, cultivamos maracuyá, granadilla y gulupa. Y para la zona sur, que comprende los departamentos de Nariño y Valle del Cauca, tenemos un área más o menos de unas 2.085 hectáreas. Ahora sí, vamos a hablar a lo que vinimos, como se dice. La secadera como enfermedad limitante en las pasifloras se define. Hay varios aspectos que debemos de pronto tener en cuenta, ¿no? Que en las pasifloras siempre se encuentran asociados Fusarium oxysporum y Fusarium solano. Acá nosotros en esta presentación les vamos a hablar solamente de Fusarium solano. Este Fusarium solani es una enfermedad que ataca el cuello de las plantas, ocasionando chancros y una pudrición acuosa que a medida que avanza alrededor del tallo ocasiona una separación de la corteza de la parte leñosa de la planta. Este es como el síntoma más evidente que nosotros podemos ver en campo y que de pronto podemos diferenciar del ataque o del síntoma que se presenta por Fusarium oxysporum. Acá podemos observar que sobre la base del tallo encontramos que se forma un chancro o un anillo. A medida que va avanzando ese anillo, va cubriendo toda la parte de la circunferencia de la base del tallo. Y luego, a medida que avanza esta enfermedad, y hay que tener en cuenta que es totalmente diferente. Fusarium empieza de arriba hacia abajo, por eso se llama una marcha descendente, mientras que en Fusarium solani la pudrición del cuello va hacia abajo, hacia las raíces. En muchas ocasiones él ataca la raíz principal. Cuando no presenta ese necrosamiento sobre la raíz principal, ataca las raíces secundarias o las alternas. Aquí ustedes pueden observar cómo estas raíces están empezando a descomponerse porque la pudrición es acuosa en algunas oportunidades. Y en esta digamos que en esta fotografía de acá de la derecha, ustedes empiezan a observar cómo el cuello se empieza, y hay un atrofiamiento ahí y un abultamiento de esa parte más sensible de la base que tenemos o de la corteza. A medida que avanza, entonces podemos observar algunos síntomas. Estos síntomas que yo les estoy presentando acá son unos síntomas a nivel de condiciones controladas. Esto es en casa de malla.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando el color empieza a ser más rojizo o café oscuro, empieza una hipertrofia sobre estas áreas y empieza con un amarillamiento de las hojas, como lo pueden observar, y una defoliación. Ese es como el síntoma más principal que uno puede observar en el ataque de Fusarium solani, que es totalmente diferente a Fusarium oxysporum. ¿Cómo podemos nosotros entonces observar en campo? Aquí yo les voy a presentar cómo podemos observar nosotros esos síntomas a nivel de cuello en las plantas para Fusarium solani, cómo a nivel de condiciones controladas, en plántulas en condiciones controladas, a nivel de campo, cuál es la diferencia que nosotros podemos observar con Fusarium solani. Fusarium solani, pues como todos saben, siempre va de abajo hacia arriba, ¿cierto? Por los haces vasculares, y acá podemos ver en esta hasta ocasionar un marchitamiento de arriba hacia abajo. Y después una pérdida total de la planta, secamiento total. Mientras que acá a la derecha miramos Fusarium solani, cómo empieza sobre el cuello de la raíz. Aquí lo que podemos observar son unos chancros que se forman alrededor del cuello. También se presenta una marchitez, pero inicialmente lo que les acababa de decir, se empieza es una defoliación y un amarillamiento, por el amarillamiento de las hojas. Cuando cortamos estos tallos sobre la base, podemos observar cómo se presenta ese necrosamiento en plantas adultas aquí sobre la base del tallo. Y en algunos casos en campo podemos observar que algunas lesiones sobre el tallo, en la parte aérea. Entonces empezamos ahí a observar esas lesiones que son muy evidentes cuando el ataque es severo. ¿Cuáles son las pérdidas económicas que tenemos? Mire, uno siempre habla de las pérdidas económicas cuando se pierde fruto. Pero nosotros aquí en este caso podemos tener pérdidas desde vivero. Nosotros hemos detectado en los estudios que venimos haciendo que hay muchas plantas asintomáticas, o a veces yo quisiera comentarles aquí un poco y hacer énfasis en lo que comentaba nuestro conferencista pasado, el doctor Mauricio Soto, donde hablaba de que los diagnósticos deben ser preventivos, o sea, uno debería de detectar este tipo de síntomas antes de que el problema esté con mucha incidencia en los cultivos. Uno debería del diagnóstico sí hacerlo muy temprano para poder tomar medidas o poder hacer los respectivos controles, porque si uno deja avanzar, pues obviamente que los costos se van a subir. Entonces, las pérdidas pueden ser hasta 100%. Hemos nosotros detectado que las plantas que empiezan con este síntoma ya no se pueden recuperar en campo. Entonces, es una pérdida total, y eso es una pérdida económica muy importante. Eso depende mucho de la especie. Cuando ya tenemos un avance ya en campo, pues obviamente que podemos observar, como vemos acá en esta foto, cómo los frutos empiezan a perder turgencia y un arrugamiento, ¿cierto? Y ahí pues el fruto ya se daña y no se puede llevar al mercado. A veces se momifican estos frutos también, entonces las pérdidas son también bastante elevadas. La contaminación también, diríamos nosotros que cuando tenemos estos cultivos y hemos tenido este problema de Fusarium, hemos tenido otro problema, digamos que nemátodos también, pues obviamente que deberíamos nosotros de no sembrar ahí, y una de las recomendaciones, no volver a cultivar por lo menos por varios años. En las charlas pasadas alguien preguntaba y decía, ¿y Fusarium cuánto tiempo dura en el suelo? Eso depende mucho. Y ustedes saben que los Fusarium, la especie de Fusarium, viven en el suelo de forma saprofítica y apenas tienen las condiciones más adecuadas o sus hospederos, pues obviamente que se vuelven agresivos y empiezan a atacar.
pero para algunas especies se ha encontrado que duran hasta 15 años de forma latente en el suelo con sus estructuras que son reproductivas y que se activan tan pronto tienen su hospedero o hay las condiciones favorables para que se reactiven. Por otro lado, las pérdidas económicas, pues los costos de producción, si nosotros tenemos estos suelos contaminados, pues va a ser muy, muy difícil volver a recuperarlos. Hay que hacer un trabajo muy grande y eso es el que tenemos que empezar a hacer porque verdaderamente amerita que nuestros suelos se vuelvan a recuperar y eso se requiere. Con el acompañamiento de todos podremos llegar a obtener eso que tanto esperamos, que es recuperar esos suelos, con algunas prácticas que de pronto ya hemos venido analizando y que podrían llevarse en algún momento para que ustedes o todos nosotros podamos llegar a utilizarlas. ¿Cuáles son los factores asociados a la secadera? Tenemos algunos factores abióticos y como ustedes los conocen muy bien, la alta humedad del suelo. La alta humedad del suelo es una de las condiciones más favorables para estos patógenos, para el caso de secadera, y Fusarium noxisporum y Fusarium solani. La variabilidad climática pues es la que nos está generando estos también para los periodos largos que tenemos nosotros de verano. Hemos encontrado en estas zonas de producción de maracuyá, sobre todo que los largos periodos de verano también son muy incidentes en el ataque de Fusarium solani y los cultivos apenas empiezan a florecer, se van por completo cuando hay mucha incidencia de este patógeno. Por otro lado, los suelos, tenemos suelos deficientes en nutrientes. Es algo que yo creo que más adelante les van a hablar por qué hablamos de este tema de suelos deficientes en nutrientes. No es solo el tema de suelos deficientes en nutrientes, sino a veces cuando tenemos también altos contenidos de nutrientes, también es un problema que podemos tener nosotros en nuestros cultivos. Entonces, ¿qué debemos hacer con eso? Debemos nosotros ser muy cuidadosos y hacer buenos análisis de suelo, seguir las recomendaciones que nos hacen los técnicos o los agrónomos que están en nuestras áreas. ¿Para qué? Para no hacer una sobrenutrición o también poder hacer una buena nutrición o hacer una nutrición eficiente o adecuada, de acuerdo a las necesidades y a la fenología del cultivo. En cuanto a las características, a los factores abióticos, tenemos suelos contaminados por cultivos, ¿cierto? Anteriores. Ahí debemos de tener nosotros mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado también con el tema de asociación de arbensis, que casi que no hemos hablado de arbensis, pero también hemos encontrado que hay algunas arbensis asociadas a estos patógenos. Entonces debemos también seleccionar muy bien las arbensis, conocerlas por lo menos y saber cuáles son las que verdaderamente son hospederas de estos patógenos. Plantas contaminadas desde vivero. Ya les había comentado que las plantas contaminadas desde vivero pues es un tema que se debe trabajar muy bien. Hemos venido tocando ese tema y hemos tratado de mirar cómo se pueden solucionar estos problemas desde vivero. Arbensis como hospederas, ¿no? Les estaba hablando que eso también hay que hacer una muy buena selección y mirar cuál de estas son las que son de importancia. ¿Cuál sería entonces, y es una de las preguntas que yo quisiera hacerles a ustedes, si uno quiere hacer una muy buena producción, ¿qué es lo que debe tener uno? ¿Y qué es lo que de dónde debe empezar uno a visualizar cuál es cuál es la producción que verdaderamente uno debe tener? Pues yo pienso que desde la semilla, si uno tiene una semilla sana para germinación, desde ahí empieza todo. Plantas sanas desde vivero. Nosotros debemos de enfocarnos en este tema de viveros. A veces estamos haciendo, no porque no conozcamos, sino que muchas veces es falta de implementar estas herramientas y estos conocimientos para nosotros empezar a llevar plantas sanas desde vivero y manejar los viveros adecuadamente. El control preventivo, protección de plantas, es muy importante. Ahorita nosotros hemos visto y se ha visto en algunos viveros que los que hacen
tienen enmiendas, digamos, como tricodermas, como otros productos, pues podemos nosotros aplicarlos y evitar que estas plantas pues vayan con alguna enfermedad, digamos así, utilizar sustratos limpios, una nutrición adecuada de vivero. Son algunas de las recomendaciones que podrían ser muy importantes. Preparación del lote para siembra es otro de los temas muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Cómo estamos nosotros preparando y cómo estamos seleccionando las áreas, los sitios y la preparación del suelo para la siembra de estas plantas. Los análisis físico-químicos son muy importantes. Debemos de partir de algo y debemos conocer cuál es verdaderamente el contenido de nuestros suelos y cómo podemos nosotros hacer una nutrición adecuada de acuerdo a esos requerimientos que tiene la planta y de acuerdo a la fenología de la planta. Y ahí nosotros empezamos desde ya a tener una nutrición adecuada según ese requerimiento. La aplicación de enmiendas orgánicas, como les estaba diciendo, es muy importante. Acuérdense que si nosotros, la tendencia es de producir limpio, si nosotros empezamos desde estos momentos a incorporar estas enmiendas, a aplicar algunos biocontroladores o algunos productos, pues los vamos manteniendo y los vamos, se van adecuando al suelo y estos van a ser más eficientes en su control. A partir de eso, yo creo que nosotros podemos hacer un buen manejo de esta enfermedad. Esto era lo que les quería compartir a ustedes. Vienen otras charlas muy importantes. Pues lástima que el tiempo sea tan corto porque pues hay buena experiencia con estos trabajos. Estamos enfocados en que estos conocimientos que nosotros estamos adquiriendo los podamos compartir con ustedes en algún momento. Y bueno, ahí estamos como grupo para cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias a todos y espero pues haberles contribuido con este conocimiento. Gracias, Juan Clímaco, excelente presentación, muy amable. Y no se nos vaya porque hay muchas preguntas para usted que se las vamos a estar formulando al final de las conferencias. Muchas gracias nuevamente, Juan. Ok. Continuamos con la jornada. El tema es factores predisponentes de la secadera. Les presento a nuestro conferencista. Se trata de Emerson Duván Rojas Zambrano. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tiene experiencia en administración y manejo de almácigos, manejo integrado de suelos, planes de fertilización y en el manejo agronómico de diversos sistemas productivos, especialmente hortalizas y frutales. En la actualidad se desempeña como profesional de apoyo a la investigación en Agrosavia, en el área de manejo sanitario y enfermedades en sistemas frutícolas, especialmente en pasifloras, uchuva y mango. Esa es la hoja de vida de Emerson. Sin duda podríamos leer mucho más, pero la idea es aprovechar el espacio para escuchar su presentación. Emerson, muy buenas tardes y bienvenido. Jorge, buenas tardes. Buenas. Adelante, adelante con la presentación. El público está atento a lo que usted les va a comentar. Vamos a compartir. Y por favor. Ya estamos viendo su presentación. Bien, pues. Bueno, muy buenas tardes. Hoy vengo a hacerles una presentación de qué es lo que estamos haciendo en Agrosavia para el manejo de la secadera. Entonces esto partió a partir o sea, el título es Estudio de identificación de factores biofísicos como potenciales predisponentes a la secadera de 3 especies cultivadas de pasifloras: maracuyá, granadilla y gulupa. El equipo de trabajo, pues, somos 6 personas que estamos ubicadas en Tibaitatá. Y todo parte de una pregunta de investigación que sale en el año 2013. ¿Cuáles factores intrínsecos del cultivo, como es el manejo agronómico, el origen de la semilla,
las prácticas de rotación, factores químicos y físicos del suelo y el entorno biofísico están asociados con la ocurrencia de la secadera en cultivos de maracuyá, granadilla y gulupa. Esa fue la pregunta que nos hicimos para desarrollar este proyecto. Este proyecto tiene como objetivo, porque es un proyecto que se empezó en el año 2013 y que sigue vigente, y tiene como objetivo es generar conocimientos específicos acerca de la asociación de factores del ambiente biofísico con la epidemiología de la secadera en granadilla, maracuyá y gulupa y su agente causal, Fusarium solani. A nivel de Fusarium solani ya está esta forma especial que es la pasiflorácea, que es la que actúa en las pasifloras. Y esto lo hicimos en 6 zonas productoras, las principales zonas productoras de pasifloras de Colombia, como son Valle del Cauca, Huila, Dinamarca, Antioquia, Meta y Boyacá, como base para el diseño de estrategias de prevención de la enfermedad. Entonces nosotros lo que queremos hacer es partir de una información inicial y diseñar estrategias de control preventivo para la secadera por Fusarium solani. Entonces, para esta situación, para realizar todo lo que veníamos haciendo, lo primero era realizar una captura de información. Y la captura de información la hicimos mediante una encuesta. Esta gran encuesta que nosotros hicimos, que poníamos en las diferentes zonas a los diferentes productores, estaba comprendida de 4 grandes bloques. El primer bloque era una información muy básica del predio y del productor, que era el municipio, la vereda, todos los datos del productor, su nombre, su teléfono, la fecha en que se hizo la encuesta. Identificábamos las coordenadas geográficas de cada esto y hacíamos de una vez dentro de la encuesta una codificación del predio para todo el muestreo que hacíamos dentro del predio. Después ya venía un segundo bloque, que era una descripción general del predio, pero era el del total de la finca. Y indagábamos temas como lo que son la topografía de la finca, cuántos lotes había en la finca, qué paisaje tenía asociado, si tenía paisaje otras fincas productoras, si era paisaje de montaña, si era otro tipo de esto, qué cultivos presentes se encontraban en la finca, qué cultivos habían vecinos a la finca, y hacíamos una leve, le preguntábamos a los productores leve descripción de prácticas de manejo, pero de otros cultivos diferentes a pasifloras. Un tercer gran bloque era ya de la información detallada dentro del lote. Y la información detallada dentro del lote de pasifloras era qué especie era. Como les dije, esto lo hicimos en 3 especies, maracuyá, granadilla, gulupa. Área del cultivo, el número de plantas, densidad de siembra, la edad del cultivo, cómo hacían la labranza, qué sistema de siembra utilizaban, si utilizaban camellones, si utilizaban surcos, si era pegado al suelo, la procedencia del material que utilizaban, qué sistema de tutorado utilizaban, sistema de riego presente, si había drenajes en la finca, qué humedad se tenía de los lotes, cómo era su proceso de fertilización, si utilizaban fertilización química, si utilizaban fertilización orgánica, qué plagas se encontraban en los lotes, qué enfermedades diferentes a secadera se encontraban en los lotes. Y una cosa muy importante eran las labores culturales. ¿Cómo hacían? ¿Hacían podas? ¿No hacían podas? ¿Cómo las hacían? ¿Hacían plateo? ¿No hacían plateo? ¿Cómo hacían la deshierva? ¿Realizaban la desinfección de herramientas, que es una de las labores que yo creo para estos patógenos es una de las labores fundamentales que hay que hacer, desinfección de herramientas? Y una vez también valorábamos si hacían podas, si no hacían podas, qué hacían con esos residuos, si hacían recolección de residuos o no. Pues este era ya nuestro tercer bloque de captura de información. Y ya el último bloque, que sí era la información detallada de cada uno de los focos y puntos de muestreo. Ahí en los puntos de muestreo teníamos el tamaño del foco, la topografía del foco, la textura del suelo en ese momento, la humedad del suelo en los focos que presentaban secadera, la época de aparición de los síntomas de secadera, si era a los 3, 4, 5, 6 meses, la incidencia que veíamos de secadera
preguntábamos si conocían o identificaban bien este problema de secadera, qué métodos de control aplicaban y adicionalmente realizábamos las coordenadas de muestreo. En esta figura quiero decirles, es para interpretar que secadera da por focos. Y focos son los pequeños agrupaciones de plantas pequeñas o grandes agrupaciones de plantas que generan estos vacíos a nivel de las fincas. Entonces, ese es un efecto de la secadera, su aparición por focos. Entonces, una vez estábamos allá, ¿cómo era que hacíamos el muestreo? Íbamos, ubicábamos el foco, ubicábamos las plantas que estuvieran en su foco, identificábamos inicialmente los síntomas. Aquí en los focos nosotros hacíamos unos muestreos destructivos para identificar los síntomas. Luego, como el doctor Juan nos dijo al comienzo, los síntomas empiezan de cuello de raíz hacia la raíz. Entonces ubicábamos estos síntomas para identificar verdaderamente que fuera Fusarium solani. Aquí tenemos esta figura donde vemos que la raíz está totalmente afectada y lo que nos decía el doctor Juan en la charla anterior. Uno de los síntomas asociados es que esta epidermis inicial de la raíz se desprende muy fácilmente y deja desnuda la capa interna de la raíz. Entonces ahí ya sabemos que está secadera por Fusarium solani. Otro síntoma, tal cual vemos acá, es el anillamiento a nivel de haces vasculares, pero aquí donde empezó el foco, aquí es donde estaba el chancro, es el problema. Entonces, una vez identificábamos los síntomas, ¿qué hacíamos? Nosotros tomábamos muestreo a nivel de material vegetal, tanto de parte de la raíz, parte del cuello. Una cosa importante es que cuando uno hace muestreo a nivel de enfermedades en campo, nosotros no nos tomábamos como muestra toda esta parte que está enferma, sino llevábamos unos trozos que tuvieran síntomas de la enfermedad, pero que no estuvieran totalmente descompuestos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al laboratorio, cuando llegamos a hacer el procesamiento de muestras, ya las muestras están totalmente invadidas por el mismo patógeno o por otros patógenos, y cuando uno siembra le salen muchas cosas y pueden mascarar resultados. Entonces, una cosa importante cuando queremos hacer el muestreo es tomar parte que se encuentre en síntomas, pero también parte que no esté parte sana. Con eso hay comparación y no vemos pudrición de estos síntomas. Entonces, de todo eso nosotros tomábamos muestreo de material vegetal. Adicionalmente, hacíamos muestreos en suelo. Y los muestreos en suelo lo que hacíamos era ubicar los focos y alrededor de los focos tomábamos muestreos en las plantas enfermas, muestreos de suelos en plantas enfermas. Hacíamos como está aquí en esta gráfica, hacíamos una en estrella, hacíamos un muestreo en estrella, el cual esto. Pero de nada nos servía solo tomar el análisis de suelos de plantas donde hubiese enfermedad. Teníamos que tener un punto de comparación y este mismo efecto lo hacíamos en una o dos plantas sanas para tener la reciprocidad y tener cómo es el efecto a nivel de suelo en plantas sanas y en plantas enfermas. Una vez ya hacíamos este tipo de muestreo, pues lo guardábamos y lo llevábamos, lo empacábamos para ser procesado en laboratorio. Para el análisis físico del suelo, inicialmente nosotros tuvimos dos métodos de muestreo. Uno simple, que tomábamos muestras de plantas individuales sintomáticas y asintomáticas en la misma cota topográfica. O sea, si teníamos un foco, en un momento las plantas aledañas volvíamos y tomábamos un análisis en plantas sanas. Llegó un momento que nos estábamos llenando de muestras y teníamos muestras de hasta 5 o 6 muestras por finca. Entonces dijimos, ya para el último ciclo de muestreo, que fue durante el año 2015, sí hacíamos muestreos compuestos, que era un conjunto de muestras de toda la parte que estuviera con focos y otra parte de plantas sanas. Entonces estos muestreos compuestos, sí, para el último muestreo, solo teníamos 2 muestras por finca, que era más fácil de trabajar. Aquí les muestro las zonas que realizamos en los 6 departamentos: Huila, Valle, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Meta. En las especies que se hizo, digamos, para el caso aquí, la importancia es el departamento del Huila. Nosotros tuvimos y evaluamos especies de maracuyá, granadilla y gurupa en estos municipios, en la Argentina, La Plata, Rivera, Suaza,
Argentina, Campo Alegre, Garzón, Gigante, Guadalupe, Santa María, Tello, Acevedo, Isnos y Palestina. Allá en el Huila hicimos todos muestreos como en las diferentes zonas de los demás departamentos. Esas fueron las zonas de muestreo. Entonces nosotros dijimos, con todas estas muestras a nivel de material vegetal y a nivel de suelo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero íbamos a hacer una identificación de factores biofísicos potencialmente predisponentes de la secadera, partiendo de una caracterización sanitaria del análisis físico, químico y microbiológico de suelos, tanto de plantas sanas como de plantas enfermas. Con todo este muestreo que hicimos, también tendríamos que tener un cepario o una colección de muestras de todas las muestras vegetales que tomamos a nivel de los 6 departamentos. También íbamos a hacer una evaluación hicimos una evaluación de efectos de factores de suelo en desarrollo de la secadera en condiciones de invernadero, que es determinar minerales de suelo sobre plantas, sobre patógena y sobre patosistema. Y lo último es generar una propuesta de modelo de prevención integral de la secadera en la fase de formulación. Pues de acuerdo a todos esos detalles que tuvimos, todo ese muestreo que hicimos durante 3 años, les voy a mostrar qué resultados hemos realizado, qué resultados preliminares tenemos y qué actividades todavía están en desarrollo. Pues lo primero es que la caracterización sanitaria, hay una publicación que nosotros sacamos, esta salió este año, que se llama Caracterización Sanitaria de los cultivos de granadilla, gulupa y maracuyá, y lo que se hizo fue caracterizar el estado sanitario de los cultivos, teniendo como énfasis el efecto de la secadera y otros factores como fue el historial de los cultivos, características de los lotes, labores de cultivos que se realizan, y de ahí fueron los últimos dos grandes bloques de la encuesta. Como les digo, era el estudio de todo el lote de pasifloras y de todo lo de los focos, y nosotros teníamos 108 variables, de las cuales por medio de análisis estadísticos, análisis de frecuencias, categorizamos 19 variables que son las que nos están incidiendo en el tema o que son prevalentes en el tema de secadera. Entonces, yo aquí les voy a dar unos poquitos resultados que hay en ese libro. La publicación está en línea, es totalmente gratuita. Entonces, lo que hicimos fue tener las frecuencias. Aquí la frecuencia de los 6 departamentos de acuerdo al muestreo. Aquí la frecuencia de lo que más evaluamos fueron mayor cantidad de cultivos de maracuyá, seguidos por cultivos de granadilla y gulupa. Y esto es la edad de los cultivos. Entonces, para esas 19 variables hicimos estos análisis de frecuencias que nos dan unos resultados muy chéveres, muy bonitos. Hay unos que les voy a mostrar aquí adelante, que es ya en los mapas. Identificamos nuestras zonas de muestreo. Entonces, digamos en este que es uno de enfermedades identificadas, estas enfermedades son diferentes a secadera. Entonces nos damos cuenta de todas las zonas de cultivo que hay. Entonces nos damos cuenta que en 5 de las zonas de cultivo hay problemas de alternaria, se presenta alternaria. En el meta no hay alternaria. Bacteriosis, en todas las áreas de cultivo se encuentran bacteriosis. Antragnosis, en 5 zonas de cultivo exceptuando Boyacá hay antragnosis. Entonces hicimos toda esa serie de encuestas como en enfermedades, en labores culturales, como les comentaba, hay unas labores culturales como son podas, plateo, eliminación de residuos de cosecha y desinfección de herramientas. Entonces hay una serie de resultados muy bonitos en esta publicación. También está el tema de plagas, cómo fue el comportamiento, qué plagas se encontraron asociadas en el momento de la encuesta, cómo fue el comportamiento de las plagas y distribución a nivel de los departamentos muestreados. También sacamos un pequeño mapa de incidencia de Fusarium solani a nivel de las áreas de cultivo. En la charla pasada, alguien por ahí hicieron la pregunta que si había un mapa detallado de Fusarium. Pues mapas tan detallados de Fusarium no hay, pero sí hay mapas de cada uno cuando se hacen estudios de comportamientos de enfermedades, hay mapas detallados de acuerdo a las zonas de muestreo que uno tiene. Y nos damos cuenta que, digamos, de esta incidencia de Fusarium, en el beta no hay Fusarium. En el beta los problemas son más plagas que enfermedades.
También en unas zonas del Huila estuvo ausente ese fusario. Pues todos estos resultados son muy bonitos porque puede ayudar a los tomadores de decisiones a decir, bueno, espere, miramos esto, cómo se comportan plagas, enfermedades, cómo se comporta fusario en ciertas zonas del cultivo. Todos estos resultados que yo les acabo de dar son los resultados integrados que sacamos de las 3 pasifloras. O sea, aquí está en conjunto lo que fue granadilla, gulupa y maracuyá, como les contaba. Ahí en el libro también está muy detallado cada una de las especies, cómo fue el comportamiento de cada una de las especies, cómo fue el comportamiento de gulupa, cómo fue el comportamiento de granadilla y cómo fue el comportamiento de maracuyá separados. Entonces aquí, como les digo, están en conjunto las 3 especies. En el libro están más concretamente por cada una de las especies. También hacíamos unos clúster de caracterización. Ya todas esas fincas que evaluamos, todas esas fincas, qué características similares tienen, y eso es lo que hace este sistema de clúster a nivel hacia agrupaciones. Entonces aquí habían unas agrupaciones muy bonitas, que había un grupo 1, que es este que está en azulito, con este amarillito de fondo, que son cultivos de maracuyá. Pero este grupo azulito son los cultivos de maracuyá en el valle. O sea, en el valle hay una diferenciación de características o prácticas de manejo o alguna característica diferente que hacen en el valle que los separó a comparación a los cultivos del Huila y del Meta. Aquí vemos esta agrupación también por cultivos de granadilla, de acuerdo a las mismas características, labores de cultivo, topografía y su estado sanitario. Y por último, este grupo nos da la caracterización de gulupa. Entonces, como les digo, esta es una publicación que ya está abierta a todos. Esto es apenas un pequeño abrebocas. Los invito a que la consulten. Yo creo que como estamos evaluando los seminarios, en la encuesta pueden anotar quién está interesado en las publicaciones para que se les haya llegar el link para descargar el libro. Otra de las cosas fue lo del cepario. Les hicimos una colección. Nosotros a nivel de campo llevamos 277 muestras de material vegetal al laboratorio para ser sembradas en cajas de Petri, cada una individualizada. Una porción de material vegetal se iba colocando en cada una de estas cajas de Petri en medios PDA, que es un medio para propagación de hongos, y veíamos en algunas cajas la formación, la gran formación a nivel de desarrollo de Fusarium solani. Y las características que tiene Fusarium solani a nivel de laboratorio son de coloración rojiza hacia el centro y un gran micelio algodonoso alrededor. Y esta otra fotico es la identificación ya a nivel de microscopio, la identificación de forma morfológica del Fusarium solani. Entonces, de este gran cepario, aquí están de las 203 muestras, 55 fueron de granadilla, 57 provinieron de cultivos de granadilla, 55 de gulupa y 91 de maracuyá. Entonces, lo primero que había que establecer en esta colección era determinar, al menos a nivel, por características de forma, llegamos a nivel de género. De todas esas 277 muestras, llegamos 203 eran totalmente Fusarium, por medio de comparaciones de morfología a nivel de colonia y microscópica. Entonces, de estas 203 muestras, 190 fueron provenientes de cultivos de producción y 13 muestras de ese cepario fueron obtenidos de material vegetal de siembra de viveros. Entonces, aquí lo que le queremos decirle es que en los viveros, en las plantas de vivero, las plantas son totalmente asintomáticas, pero el patógeno puede ir en las plántulas de vivero, ya sean asintomáticas. Bueno, nosotros necesitábamos identificar verdaderamente cuáles eran cepas de Fusarium solani. Fusarium, por sus diferentes características, a veces es muy difícil llevar hasta su identificación de Solani, Oxysporum u otras cosas. Entonces se realizó una aproximación taxonómica a 79 cepas, utilizando una clave taxonómica, donde se lograron clasificar 64 cepas como Fusarium solani, 15 cepas como Fusarium sf, que eran posiblemente Fusarium solani. Como no era fácil esta caracterización, estas 203 cepas durante este periodo se están realizando, está terminando con la actividad de una caracterización molecular de toda la colección.
y esa caracterización molecular lo que nos indica es verdaderamente a cada una de las especies que tienen esas 203 cepas. Entonces, ya les dije qué hicimos con el material vegetal. Ahora, ¿qué hicimos? ¿Qué análisis hicimos con el suelo? Entonces, se sometieron a análisis de fertilidad completa y análisis físico-químico de suelos, 523 muestras de suelos entre provenientes de plantas sanas y plantas enfermas. También hicimos un análisis microbiológico de 435 muestras, donde identificamos microorganismos como tricodermas, bacilos, pseudomonas, pero cuando hicimos los análisis no nos muestran que estos tipos de microorganismos estuvieran muy asociadas a la presencia de Fusarium solani. También se hizo análisis nematológico a 278 muestras, pero estas fueron muestras de suelo, donde se hicieron algunas lecturas y nos dieron como resultado algunas poblaciones de Meloidogyne y Pratylencus, pero estas poblaciones son mínimas y no son causantes de daño a nivel de secadera. Si queríamos evaluar algo más a nivel de nematodos, teníamos que haber hecho muestreo de raíces. El muestreo de raíces se hace principalmente en plantas sanas y lo descartamos por eso, porque es muy difícil llegar a una finca a decir vamos a hacer un muestreo de raíz en plantas sanas, porque a nivel de secadera cualquier daño que uno le cause a la raíz puede provocar afección por Fusarium. Entonces, los datos de estas variables físico-químicas fueron analizados por medio de una prueba T pareada, donde se identificaron 8 variables significativas en el muestreo del 2013 y 2014 y 9 variables significativas en el muestreo de 2015. Pues a este tipo de variables, a estas 17 variables, bueno, al final a unas se conjugan, se seleccionaron para realizar análisis de componentes principales, y estos componentes principales lo que nos dice es, ojo, estos elementos pueden estar afectando la ocurrencia de secadera, pero no nos dice cómo es la afectación, si porque está presente, por exceso, por defecto. No los identificó nomás. Entonces se identificaron varios factores como fueron calcio, magnesio, la relación calcio-magnesio, conductividad eléctrica y materia orgánica, que mostraron una potencial asociación significativa con la ocurrencia de la secadera. Entonces esos elementos más adelante los estamos evaluando. Entonces, para la evaluación de factores de suelo en el desarrollo de secadera en condiciones de invernadero, hablamos sobre minerales sobre plantas, sobre patógenos y patosistemas. Pues para realizar esta serie de ensayos, estos se hicieron bajo condiciones controladas. Tendríamos que hacer una estandarización de un sistema de infección controlado en plantas con cepas de Fusarium solani. Teníamos que buscar la respuesta de las plantas a solo los elementos, como eran calcio, magnesio, su relación calcio-magnesio y conductividad eléctrica, la respuesta de Fusarium solani a los distintos niveles. O sea, aquí ya hablamos. Entonces, hablamos primero de estandarizar un sistema de infección. Segundo, de mirar la respuesta de la planta y los diferentes niveles o dosis que íbamos a probar de cada uno elemento. Y ya una final, que era la respuesta de la planta, los elementos, a diferentes, la planta, los elementos y el patógeno a diferentes niveles. Como respuesta al patosistema solani, se evaluaron distintos niveles de calcio, magnesio, relación calcio-magnesio y conductividad eléctrica. Entonces aquí les voy a contar cómo fue la metodología de infección. Esto es para todos los ensayos que montamos a nivel de laboratorio. Utilizamos como sustrato una turba. No utilizamos suelo, ¿por qué? Porque necesitábamos un sustrato totalmente libre de patógenos. Como íbamos también a hacer evaluaciones de microorganismos, evaluación de elementos químicos, el suelo nos puede crear una serie de desbalances de acuerdo a su composición. Entonces también por eso utilizamos unas turbas que son las que nos garantizan libre de patógenos y son sustratos pobres que verdaderamente nos muestran el efecto de cada uno de los elementos a nivel de desarrollo de la planta. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Ya teníamos nuestro sustrato, humedecíamos el sustrato, tenemos unas bolsas de aproximadamente 1 libra. Aquí ya teníamos nuestro sustrato húmedo. Llenábamos nomás hasta la mitad de la capacidad de la bolsa con nuestro sustrato húmedo. Llenábamos la bolsa.
En la otra mitad hacíamos una mezcla de sustrato con el inóculo. El inóculo de cada una de las cepas que evaluamos una cepa para granadilla, una cepa para gulupa, una cepa para maracuyá. Este tipo de mezcla hacíamos, ya teníamos nuestra planta, colocábamos nuestra planta en la bolsa y aquí en el espacio de esto era donde iba esta mezcla de sustrato con inóculo para garantizar una adecuada siembra. Apretábamos cuellos de la planta y después disponíamos los grupos de plantas de acuerdo a los tratamientos. Pues una de las cosas que salieron de todo esto fueron los protocolos de infección. De cada una de las cepas que nosotros teníamos, identificamos 3 cepas de granadilla, 3 cepas de gulupa, 3 cepas de maracuyá para probar síntomas a nivel de campo. A nivel de invernadero, perdón. Lo que queríamos hacer era que verdaderamente esas cepas con el protocolo que estábamos haciendo infectaran. Entonces hacíamos unos protocolos de infección y lo que fue gulupa y granadilla nos funcionaron perfectamente, nos generaron síntomas, seleccionamos de esas 3 cepas una cepa que era la más patogénica, que era la que más nos daba síntomas. Lamentablemente en maracuyá, como nosotros estamos en Mosquera, tenemos unas condiciones climáticas que el maracuyá siempre se nos desadaptaba. El maracuyá se nos desadaptó con malformación de hojas, los tallos no crecían, o sea, los tallos no eran muy gruesos, pero las plantas se nos etiolaban, se nos iban muy altas y lamentablemente en maracuyá no pudimos tener un protocolo de infección como tal. Entonces, para estos protocolos de infección nosotros evaluamos síntomas en hojas, base de tallo. Ya cuando tendríamos este tipo de síntomas, hacíamos muestreos destructivos para evaluar los síntomas a nivel de raíz. De ahí salieron este protocolo de infección en granadilla y gulupa, lo cual nosotros agrupamos por grados de intensidad. Grado 0 donde en hojas, cuello de raíz y raíces se ve totalmente sano. Ya un nivel 1 donde se empieza a ver afectación tanto en la parte de raíz, más o menos un 10%. Después tomábamos que era entre un 30 y un 50%. Un nivel 3 que era cuando se profundizaba que era entre un 50 y un 70, y ya cuando se presentaba una marchitez total. Entonces, como vemos, este patógeno presenta síntomas tanto en hojas, cuello de tallo y en raíz. Entonces, esto nos ayuda, esto es más para academia, para determinar cuando hacemos inoculaciones cuáles son los síntomas de Fusarium zonale. Entonces, lo tenemos para granadilla y para gulupa. El mismo efecto, tomamos muestras de los ensayos, hicimos seguimiento de los ensayos a nivel de hojas, cuello de raíz y síntoma en raíces. Después nosotros dijimos, bueno, ya tenemos cómo es que vamos a infectar nuestras plantas, entonces ya hacíamos con los niveles de calcio, magnesio, conductividad eléctrica, hicimos ensayos en granadilla y gulupa. El primer ensayo fue ver el comportamiento de las plantas a las dosis que habíamos manejado de estos elementos, para determinar si había algún factor que nos enmescare este tipo de aplicación de soluciones como amarillamientos, eso. No tuvimos ningún tipo de amarillamiento, las plantas se desarrollaban normal. Entonces ya cuando tuvimos este protocolo de desarrollo de plantas que los elementos no afectaban, ya hacíamos la infección, y aquí es donde ya vemos síntomas de infección a nivel de bolsas, donde aquí tenemos una infección inducida, vemos la de los síntomas de defoliación, que a nivel de tallo ya se empezaban a ver los primeros chancros. Entonces inicialmente tuvimos 5 dosis. En estas 5 dosis de los elementos, pues las dosis más altas y las dosis más bajas mostraban que había más presencia de la enfermedad, y en las dosis intermedias no se vio el efecto directo sobre el patógeno. También con todos los datos que teníamos, entonces vimos que también hay otros elementos como potasio y materia orgánica, los cuales nos aportaban a eso, y estos nuevos elementos los estamos ensayando en este momento. Entonces, como les dije, nuestras dosis altas y bajas nos dieron esto, las extremas, pero las dosis intermedias no. Estamos evaluando otro sistema, por otro sistema de respuesta, que nos dice más o menos por medio de superficie de respuesta, tenemos 3 dosis, una dosis baja, una dosis óptima y una dosis alta.
ellos nos hacen unas combinaciones de dosis, pero cuando tengamos los resultados, esta evaluación mediante superficies de respuesta sí nos tiene que dar como cuál es la dosis o cuáles son los niveles óptimos para la disminución de los síntomas de la enfermedad. Y finalmente, una de las cosas importantes es el manejo del tema plántulas, como lo hablaba el doctor Juan en su charla pasada, que es incorporación de tricodermas, bacilos y otros microorganismos benéficos como manejo preventivo para la producción de plántulas libres de Fusarium solani. Entonces la idea es nosotros en nuestros sistemas de plantulación incorporar estos tricodermas, bacilos y otros elementos que nos permitan que la planta vaya vacunada a campo. Y de todo lo que nosotros vimos en campo, sabemos que los síntomas de Fusarium solani principalmente ocurren cuando termina la etapa vegetativa. O sea, se empiezan los síntomas cuando empieza la floración. Entonces, como estas plántulas pueden ir contaminadas, pero en el momento son asintomáticas, entonces hay una cosa que queremos hacer es incorporar a nivel de vivero, ¿no? Y todo esto que nosotros estamos haciendo, todos los ensayos que estamos haciendo a nivel de invernadero, tenemos que llevarlos de invernadero en condiciones controladas, tenemos que llevarlos a campo y ser validados ya en campo con suelo, con plantas, hacer todo el sistema de cultivo para determinar los verdaderos efectos de las prácticas de manejo. O sea, todo esto es lo que estamos haciendo en condiciones de casa de malla, de invernadero, tenemos que pasarlo a campo, que es el siguiente paso de la investigación. Pues eso era así en forma muy rápida, lo que es mucha información lo que tenemos, forma muy rápida queríamos dar a conocer cuáles son los avances que tenemos. Y en la siguiente charla con la doctora Erika Benes, las proyecciones de todo lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos y qué tan a largo, a mediano plazo se pueden entregar estos sistemas de manejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Emerson, muy amable por su presentación. También, igual que a Juan Clímaco, te pedimos que te quedes allí pendiente porque también tienes una muy buena cantidad de preguntas por responder. Gracias nuevamente, Emerson, muy amable. Bueno, muchas gracias. Bueno, la tercera conferencia de la jornada, la tercera y la última de la jornada, proyección de investigación de Agrosavia a la generación de un esquema de manejo preventivo de la secadera en cultivos de pasifloras. Esta conferencia está a cargo de Erika Patricia Martínez. Ella es bacterióloga del Colegio Mayor de Cundinamarca, magíster en microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana, candidata a doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Costa Rica en asocio con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, investigadora en patología vegetal con énfasis en epidemiología y manejo de enfermedades principalmente en frutales, con experiencia en estudios de distribución, dispersión y búsquedas de alternativas de manejo de la antragnosis, manejo agronómico en enfermedades del suelo ocasionadas por Fusarium spp. Actualmente es investigadora magíster de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia y trabaja en el Centro de Investigación Tibaitatá. Bienvenida, Erika, muchas gracias por hacer parte de este evento y qué bueno que estés con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes para ti, muchas buenas tardes para todos. En primer lugar, quiero darle las gracias a todos por acompañarnos, por su tiempo, y gracias también a la Gobernación del Huila, que fue quien tuvo la iniciativa de invitarnos a que hagamos estas presentaciones que son bastante importantes para la comunidad. Y hoy en día, pues, el tema es el de pasifloras. Entonces, voy a compartir mi presentación. Por favor, ¿me confirmas? Sí, con todo gusto, dale. Si ya se está viendo, por favor. No se está viendo todavía. No se está compartiendo. Espérate un segundo. Ya se está viendo. Bien, pues, dale. Ok. Listo, muchas gracias. Entonces, ya mis compañeros Juan Clímaco y Emerson les han contado un poco de lo que hemos trabajado, del grupo de trabajo que llevamos varios años investigando sobre esta
patología de secadera en pasifloras, tanto Gulupa, Granadilla, Maracuyá. Y entonces, pues quería comentarles en primer lugar en qué vamos. Creo que no me está pasando la imagen. Ok. Entonces, ¿qué tenemos de todo lo que hemos hecho durante los últimos años? Ya Emerson, el ingeniero Emerson les comentó un poco de lo que hemos logrado. Como pueden ver, pues tenemos bastante información relacionada con una caracterización sanitaria que nos ha permitido diferenciar fincas de acuerdo a su forma de manejo, a cómo se presenta la enfermedad, qué factores están de pronto asociados para que se esté presentando en estas fincas. Tenemos también unos análisis físico-químicos bastante robustos, digamos, en cantidad y en información, que también nos han permitido identificar algunos elementos que pueden estar ahí asociados con la presencia de la enfermedad. Esto, pues, como lo comentó el ingeniero Emerson, lo hemos hecho a nivel de cultivos que han presentado focos con daño y en esos sitios donde no hay presencia de la enfermedad. O sea, en el mismo lote hemos tenido, pues, esta información tanto de plantas sanas como de plantas enfermas, ya que, como lo comentó el ingeniero, nuestra pregunta de investigación era identificar qué pasaba en ese ambiente de las plantas sanas con respecto a ese ambiente que ocurre o que está alrededor de las plantas enfermas. De ahí entonces, pues hemos tenido toda esa información que ya Emerson les ha comentado. Tenemos una colección bastante amplia de patógenos Fusarium solani y bueno, otros asociados que hemos encontrado cuando hicimos estos aislamientos de plantas con síntomas. Esta se ha hecho, pues, se ha estructurado genéticamente a partir de estudios, pues, con distintos marcadores moleculares. Estamos en fase de finalización y la idea de tener este cepario no solamente es para identificar cuál es el patógeno que está ahí presente o cuál es la especie, sino también para identificar qué tan variable es esta población que hemos adquirido o que hemos colectado en todas las regiones que producen pasifloras. Esto nos puede también ayudar a dilucidar si el patógeno es muy variable o no lo es. Y esto pues también nos puede dar luces de hacia dónde puede ir el manejo, ya que muchas veces el manejo puede que no sea efectivo en todas partes. Entonces, esta información es valiosa, nos puede estar indicando si alguna zona en especial puede tener alguna asociación o influencia sobre la variabilidad de este hongo. También tenemos entonces unas evaluaciones que se han hecho a nivel de invernadero, donde hemos validado los hallazgos de los análisis químicos. Estas asociaciones las hemos encontrado relacionadas directamente con la ocurrencia de la enfermedad, identificando si están, digamos, predisponiendo a que ocurra o de alguna forma pueden estar de pronto interfiriendo para que esta no se presente. Esto pues lo hemos hecho a nivel del patógeno, lo hemos hecho a nivel de la planta y lo más importante es a nivel del patosistema, que es lo que es básicamente pues la enfermedad directamente en cada una de las especies que estamos trabajando. En este caso pues Gulupa, Granadilla y pues estamos en espera de poder terminar también Maracuyá, ya que no ha sido fácil de producir estos mismos ensayos experimentales aquí a condiciones de la sabana de Bogotá. Sin embargo, tenemos unos avances muy importantes a nivel de Gulupa y de Granadilla. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, actualmente estamos en un periodo de la agenda quinquenal, como la llamamos en Agrosavia, donde estamos haciendo investigación durante esta fase de 2020 al año 2023, terminando de hacer algunas validaciones que nos permitan entender un poco más cuál es la realidad de la secadera, entender mejor cuál es el patógeno, cómo se comporta, porque eso nos permite ya generar recomendaciones de manejo a partir del conocimiento real del problema. A veces de pronto podemos aventurarnos a tener recomendaciones o hacer experimentos directamente sin tener en cuenta cómo se comporta y esto pues va a llegar al futuro pues, a fracasar porque no está generando resultados que perduren en el tiempo. Entonces ya pues como les comentábamos anteriormente, hemos hecho esta evaluación de elementos tanto individual, de forma asociada en interacción sobre el patógeno, sobre las plantas, sobre el patosistema. Porque también tenemos que diferenciar qué pasa con la planta cuando está bajo ciertas condiciones de cuando está la planta ya directamente inoculada. Adicional a eso, vamos a iniciar a hacer unos estudios para identificar cuál es la dispersión de Fusarium en el suelo.
Ya conocimos e identificamos, digamos, que la enfermedad se produce por focos. Quizás aquí se puede identificar en este cultivo. Hemos identificado que esto, digamos, es algo predominante en la mayoría de las regiones que hemos visitado. Entonces, ahora la idea es identificar qué factores predisponentes de todos los que les hemos comentado pueden estar asociados a que la enfermedad se produzca de esta forma, a que en un lote encontremos entonces unas plantas enfermas rodeadas de plantas sanas, pero que las sanas no están manifestando ningún tipo de síntoma. Posiblemente puede que esté ahí presente el patógeno, pero no está ocasionando enfermedad. Entonces, esa diferenciación nos va a permitir identificar entonces si el manejo en un lote debe estar asociado, digamos, a sitios específicos en el cultivo. Posiblemente el manejo no pueda ser generalizado, sino se debe tener en cuenta ciertas condiciones que puedan servir como, digamos, un factor de decisión para poder entonces empezar a aplicar las recomendaciones. Entonces, ¿qué sucederá con toda esta información que hemos colectado? Como ustedes ya lo escucharon, tenemos información de muchísimas análisis químicos, microbiológicos, tenemos información relevante que hemos encontrado en la experimentación a nivel de invernadero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hemos empezado ya a hacer algunos análisis estadísticos que nos han permitido como depurar la información, pero la idea de esto es que a futuro entonces nosotros ya realmente apliquemos unos análisis más robustos a nivel estadístico, matemático, que nos permitan generar un modelo que nos indica realmente cuál de todos estos factores predisponentes que hemos encontrado tienen alguna asociación con la ocurrencia de la enfermedad. Es posible que si interferamos alguno de estos factores o conjunto de factores, podamos hacer que la enfermedad entonces no aparezca o que su presencia o el daño que genere más adelante en el cultivo sea mucho menor a cuando no se hace ningún tipo de intervención. Entonces, una vez tengamos construido este modelo, vamos a identificar realmente cuál de todos esos factores están realmente asociados con la ocurrencia o no de la enfermedad, vamos a generar entonces ya una matriz de riesgo. Esa matriz de riesgo nos va a permitir entonces tomar decisiones que nos permitan de pronto identificar, bueno, si yo tengo un lote con ciertas características de topografía, con un historial pasado de cultivo de pasifloras, con, digamos, puede ser de pronto con análisis químicos que nos permitan identificar que nuestro lote no está homogéneo a nivel general. Esto nos permitirá entonces identificar si hay algún tipo de probabilidad de que se exprese la enfermedad. Entonces, como les decía, es posible que podamos entonces tener ya una matriz que nos permite identificar, estamos en un riesgo, ante un riesgo alto, un riesgo medio o un riesgo bajo de que se presente, pero no solamente vamos a llegar hasta acá. O sea, ¿qué vamos a hacer una vez tengamos esa matriz de riesgo o que Agrosabiá genere esa matriz de pronto para poder tomar la decisión de qué hacer? Vamos a generar unas estrategias de manejo que estén asociados a ese nivel de probabilidad de ocurrencia de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para poder entonces llegar a ese objetivo, que es de generar un esquema de manejo pues asociado al conocimiento de estos factores? Entonces, debemos entonces ya empezar a validar en campo, ya lo decía el ingeniero Emerson, tenemos que volver a hacer lo que hemos hecho en invernadero a pequeña escala y a nivel controlado, a nivel de campo, en un ambiente natural, donde el patógeno está en sus condiciones totales, está en sus condiciones totales de reproducción. Entonces, allí tenemos que retarnos a evaluar diferentes métodos también de manejo que nos permitan entonces identificar si de alguna u otra forma nosotros estamos interviniendo o interviniendo para que no haya la ocurrencia de la enfermedad. Esto nos va a permitir entonces a futuro, esperamos, digamos, año 2024, ojalá se pudiese antes, tener un esquema preventivo de manejo de la secadera, de las pasifloras. Entonces estamos enfocados a que sea hacia Gulupa, Granadilla, y a un futuro mayor que sea hacia Maracuyá, puesto como hemos tenido, digamos, eso está un poco atrasado con respecto a lo que llamamos en Gulupa y Granadilla. Pero entonces, ¿qué va a incluir este esquema de manejo preventivo? Este esquema de manejo preventivo que nosotros queremos generar va a arrancar desde la misma fase de la selección de la semilla, desde la presiembra. Allí vamos a identificar o a tener en cuenta factores como el lote, el sitio de siembra, el material de siembra que se va a llevar, el manejo de ese material de siembra. Vamos a tener también
unas condiciones o unas recomendaciones que están asociadas a la etapa vegetativa. Como ya bien lo decían mis compañeros, en etapa vegetativa no se expresa, visiblemente no está la enfermedad presente. Sin embargo, es una etapa crítica porque muchas de las labores o las intervenciones que se hagan en esa etapa van a ser definitivas para que en la etapa productiva, una vez empieza la floración y que es cuando más se presentan los síntomas o los cambios fisiológicos de la planta, entonces también ya esto se reduzca y pues sea mucho menor la intervención a nivel de la etapa productiva. Entonces, a eso nos referimos a que sea un esquema de manejo preventivo, que nos preparemos de acuerdo a unas condiciones que ya conocemos y que podamos intervenir antes de tener o de tomar la decisión de sembrar. Este esquema de manejo, entonces, como les decía, va a estar basado en el conocimiento y en unas evaluaciones exhaustivas, en unas evaluaciones rigurosas que nosotros hemos hecho a nivel de elementos químicos del suelo, de la adición de algunos microorganismos al sustrato de siembra, desde vivero, algunas prácticas culturales que ya hemos identificado que son claves y que en la caracterización encontramos que han sido una falencia para que sean predisponentes para la enfermedad. Entonces vamos a tener, esas las vamos a aplicar, entonces como les decía, en las distintas etapas de la producción, donde vamos a tener entonces algunos elementos que nos permitan entonces decidir qué es lo que tenemos que hacer una vez se presenten los primeros síntomas o mejor, desde antes que se presenten los primeros síntomas, un diagnóstico temprano basado en el conocimiento de todos esos factores predisponentes. Una vez conocidos estos factores, sabiendo que están tales presentes que son en presiembra, algunos son de la etapa vegetativa y algunos ya de la etapa productiva, entonces vamos a poder generar algunas acciones relacionadas con la intervención de estos factores, como aplicación de enmiendas, la materia orgánica, realización de drenajes de acuerdo a la topografía del lote, las condiciones climáticas también de características de cada zona, al uso también de microorganismos benéficos que ayudan también ayudan muchísimo al material de siembra, no solamente para atacar, digamos, como antagonista del patógeno, sino también para tener unas plantas vigorosas. Entonces, digamos, en la etapa vegetativa, también a raíz de estos factores que hemos conocido, entonces también vamos a poder tomar algunas decisiones teniendo en cuenta el seguimiento que debe ser permanente en el cultivo. Esto está más relacionado con la nutrición. Ya sabemos que, y ya por allá mi compañero Juan Clímaco indicaba, la nutrición es algo muy importante para los cultivos, entonces tener identificado, digamos, si en el lote hay algunas zonas con alguna predisposición a ocurrencia de la secadera y que pueden estar asociados con diferencias químicas, digamos, en el suelo, de acuerdo a un análisis químico, pues entonces posiblemente la nutrición debe hacerse específica para estos sitios, diferente al resto del cultivo. Esto, digamos, es lo que se llama en agricultura de precisión, es manejo por sitio. Y adicionalmente, pues entonces también el uso de enmiendas también en este factor, o en esta etapa del cultivo, el control de algunas herbences que también estamos identificando que son hospederas alternas del lote, alternas de fusario, prácticas ya a nivel de eliminación de residuos, plateos, seguimiento, identificación de plantas enfermas, de otros patógenos que pueden estar aquí asociados. Y esto mismo pues también sería a nivel de etapa productiva. Entonces, como les dije, tener en cuenta todos estos factores predisponentes que hemos identificado nos va a servir muchísimo para poder entonces tener prácticas de manejo más efectivas que permitan entonces verse a futuro en una plena disminución, pues tanto en la aplicación de insumos para su manejo, insumos químicos, y pues vamos a tener mayor producción a nivel de fruta. Vamos a tener plantas que van a tener mayor tiempo de vida, ya que un cultivo afectado por secadera difícilmente logre superar los 2 años. Entonces la idea es también llegar a tener cultivos con mayor tiempo de vida o vida útil. Obviamente también todas estas prácticas que nosotros vamos a recomendar en esta propuesta de manejo preventivo van a tener que hacerse algunos estudios también económicos para ver qué tan factible también va a ser identificar o aplicar estos tipos de prácticas una vez se tengan ya disponibles pues como recomendación hacia los productores y hacia los asistentes técnicos, ya que pues tenemos que tener en cuenta que la efectividad de una práctica es que no salga
o sea, que no salgas con sobrecostos con respecto a las prácticas de manejo tradicional, porque seguramente los agricultores o el que tiene que meterse la mano al bolsillo, pues no va a tener, digamos, no va a elegir este tipo de recomendación. Entonces, como pueden ver, aunque son muchos años de investigación, son varias las fases que nosotros tenemos que tener en cuenta, la investigación a veces no nos permite tener, digamos, recomendaciones ya a la mano que ustedes seguramente quizás dirán que por qué lo sabía, porque a veces los investigadores nos demoramos tanto. Pero, como les decía, el éxito de que el manejo sea efectivo y que perdure en el tiempo y que ahora se pueda reproducir, digamos, de un sitio a otro, tiene que ver pues, en un estudio muy riguroso de cuáles son los factores que están ahí asociados, cómo es nuestro enemigo, porque de ahí pues, las recomendaciones de manejo van a ser mucho más efectivas y más eficientes enfocados hacia donde queremos ir. Pero bueno, ustedes dirán que vinieron hoy a la charla a acompañarnos, que esperan unas recomendaciones y que ahora vamos a tener que esperar hasta el 2024. No, la idea no es enviarlos, digamos, con esta expectativa no cumplida. Entonces, creo que al nivel de lo que ha sido la presentación, lo que han dicho mis compañeros Juan Clímaco, compañero Emerson, creo que ya se han dado luces de lo que está sucediendo. Entonces, ya hay algunas cosas que se pueden rescatar. Entonces, hay algunas recomendaciones que nosotros ya podemos generar a raíz de lo que hemos encontrado. Ya hemos sabido que el factor cultural, o sea, a nivel de prácticas, la intervención que hace, digamos, los agricultores, la intervención que hace directamente el hombre, es bastante importante. Entonces, todas las prácticas o todas las decisiones que se tomen, pues van a interferir en que se presente o no la enfermedad. Entonces, digamos, ¿qué tenemos que hemos rescatado, digamos, de todo lo que hemos hablado? Ya mis compañeros han dicho que el material de siembra ha sido un factor predisponente, porque desafortunadamente las plántulas que se ven, que a veces adquirimos o que se producimos en las fincas, son plantas aparentemente sanas, porque son en este momento, digamos, el patógeno como tal no las ataca. Quizás tendríamos que investigar también por qué las plantas, digamos, a esta edad no manifiestan los síntomas, pero ellas sí son portadoras de Fusarium en sus raíces. Entonces, el material de siembra aparentemente sano, pero lo que estamos haciendo es llevar inóculo. Inóculo es, digamos, todo lo que el hongo como tal, estructuras del hongo, que se están llevando entonces a nuevas fincas o a nuevos lotes. Y ahí a veces la frustración de por qué, digamos, si acabo de tener un lote que viene de pastos que nunca se ha sembrado, ¿por qué se está enfermando? Es posiblemente que el material de siembra no contenga la calidad adecuada y está muy asociada, pues entonces, a ese sustrato en el que él viene. Entonces, ¿qué recomendamos? Que el material de siembra pues se adquiera en viveros registrados ante el ICA. Ya sabemos que estos viveros cumplen con unos protocolos de producción de material bajo buenas prácticas, entonces ellos manejan sustratos que tienen, digamos, sustratos que están libres del patógeno, entonces esto puede ser una condición que puede empezar que es una condición importante pues para tener en cuenta la disposición del material de siembra. Cuando se propaga ya en la finca, como les decía, muchas veces hay personas que lo propagan hacen sus mismos semilleros. Algo que quiero comentar, de pronto no lo hemos dicho, la semilla como tal siempre ha sido estigmatizada, que es la que transmite la enfermedad. Hemos encontrado tanto en secadera para pasifloras como para otros cultivos como uchuva, que la semilla que hemos nosotros colectado de plantas enfermas no trae en sí el patógeno, digamos, dentro de ella. Pero ya que esta, pues digamos, cuando se produce ya a nivel de la fruta, dentro de la fruta, está protegida y no tiene un sistema vascular que de pronto permita que el hongo llegue hasta allá. Además, porque el hongo no alcanza, digamos, a subir hacia la planta, ya que, digamos, de la mitad hacia arriba, porque la planta pues ya ha muerto una vez el patógeno ha causado daño en ella. Pero entonces, la semilla, cuando no es conservada de la forma adecuada, cuando se manipula mucho, digamos, malas prácticas a nivel de agrícolas, pues la semilla está expuesta a contaminarse. Contaminación cruzada que puede estar asociada, digamos, a canastillas sucias, hasta a dejar, digamos, la fruta en el suelo. Todo esto que, digamos, de alguna forma haya contacto con el suelo, pues de alguna forma entonces la fruta se puede contaminar y obviamente puede llegar a la semilla. Algo más, bueno, les comentaba también cuando propagamos en fincas, digamos, utilizar suelo donde han sido cultivadas estas pasifloras, seguramente van a estar siendo portadores de estructuras de resistencia del hongo.
es importante también entonces cuando se hagan estos semilleros o cuando se compren las plantas, que las plantas estén aptas para la siembra. ¿A qué me refiero? A veces se compran las plantas, digamos, con un sobrecrecimiento, plantas que, digamos, ya han colonizado, sus raíces han crecido por toda la bolsa y no se han desarrollado normalmente. Estas plantas vienen con las raíces, digamos, podría decir como atrofiadas o mal desarrolladas. Obviamente esto es un factor predisponente para que cuando lleguen a campo, una vez estén en contacto con el suelo donde hay fusarium, entonces estén susceptibles y sean atacadas más fácilmente. En cuanto a la siembra, le hemos comentado que tener, y eso está en el libro, también lo hemos comentado en lo que encontramos en la caracterización, es que cultivos que han tenido afectación pasada, que han sido cultivados por pasifloras, pues y que han tenido pues problemas de secadera, son cultivos que seguramente tienen ahí estructuras del hongo resistentes en el suelo. Puede que hayan pasado, digamos, 5 años o 10 años. Este patógeno es capaz de sobrevivir por muchos periodos largos de tiempo y entonces una vez encuentren otra vez su glupa, su granadilla hospedera, pues obviamente van a producir enfermedad. Entonces, esto, digamos, puede ser más asociado, lo hemos visto, digamos, en los agricultores que están, muchos son arrendatarios, entonces van a lotes, pero no tienen conocimiento de qué había antes. Entonces, es importante informarse cuando se van a adquirir estos lotes en arriendo o cuando se decide qué lote se va a cultivar, es importante tener un conocimiento de qué es lo que pasa ahí. Entonces, eso pues permite mucho identificar entonces que estamos en el escenario de tener una futura presencia de secadera en nuestro nuevo cultivo. Mi compañero Juan Clímaco decía, la nutrición debe hacerse basada en unos análisis químicos previos del suelo, ya que muchas veces la sobrefertilización, o como ya lo sabemos también la deficiencia de minerales en el suelo, pues hacen que la planta influyen directamente sobre la planta y obviamente ya la predisposición va a ser mucho más alta. Y labores culturales, como ya les mencionaba, el hombre es importante aquí. También quiero invitarlos para que en 8 días que mi compañera Mónica Betancourt va a hablar sobre medidas de bioseguridad que se han aplicado en banano, donde básicamente está asociado mucho al tema de labor cultural, pues la puedan ver entre 8 días porque, como les decía, hay labores que están muy asociadas directamente con el comportamiento que tenemos nosotros como agricultores. Entonces, el hecho de entrar a un lote contaminado, de contaminar nuestras botas, de utilizar, digamos, de caminar por todo el lote, de utilizar herramientas que no han sido desinfectadas previamente o que no se desinfectan, digamos, entre las labores que se hagan digamos, en estos focos. Eso lo que hace es que la herramienta sea un vehículo portador, las botas sean vehículos portadores. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues trabajar primero con las plantas que se ven sanas y dejar de última todos esos focos, ya que seguramente lo que se pretende es que no se siga dispersando el patógeno directamente en la finca. Entonces, son prácticas de bioseguridad que hoy en día, pues el término está muy de moda, pero son importantes para que el patógeno, como ya sabemos, no se pegue a la ropa, no se incorporen las herramientas, no se vayan las canastillas y sigan contaminando el resto del lote. Y entonces a futuro, cuando ya esté mucho más avanzado el problema, ya no vamos a encontrar focos, sino que realmente vamos a encontrar el problema disperso por todo el lote y obviamente pues las plantas ya se van a perder. Como decía mi compañero al principio, no solamente se va a perder la fruta, sino que vamos a perder plantas y no vamos a llegar a los 2 años de vida, que es lo que tiene ahorita, digamos, la vida útil estos tipos de cultivos. Identificar plantas enfermas, ya lo decía bien, entonces es hacer un seguimiento continuo del lote. La mejor forma de hacer un diagnóstico temprano es el seguimiento que se le haga al lote. Yo creo que el agricultor es el que más conoce su lote y lo ideal es que él tenga presente cuáles son estos focos. Las personas de pronto que se contraten para los jornales, para las labores de limpieza del lote, de prácticas en el lote, pues también deben tener cierto conocimiento, se les debe capacitar. Muchas veces también las prácticas al hacer plateo son importantes porque se pueden estar haciendo heridas a la planta con la bañadora o con el machete. Entonces, esto es una entrada pues fija del patógeno, no solamente de Fusarium solani, sino de Fusarium oxysporum. Y de ahí entonces a que la afectación sea mucho más alta porque no se tienen, digamos, ciertas precauciones al hacer manejo cultural. Y básicamente, digamos, esto es lo que hemos rescatado. Nosotros todavía estamos en fase de experimentación.
y de validación, pero igual nosotros estamos prestos a conversar con ustedes, nos pueden buscar a través de los correos que nosotros estamos proyectando aquí en las presentaciones o de servicio al cliente de Agrosavia, porque pues estamos cada día, digamos, hemos estado identificando cuáles son estos factores predisponentes, qué recomendaciones se pueden de pronto hacer de manejo, que sean importantes para empezar a incorporar. Sabemos que cada caso es diferente, entonces no es a veces fácil generalizar sobre todos los sistemas, pero sí podemos entonces basarnos en prácticas exitosas que hemos encontrado no solamente, digamos, a nivel de pasifloras. Ya bien hemos presentado en estos seminarios también otros cultivos como tomate, hemos trabajado también lechuga, banano, donde hemos encontrado prácticas exitosas asociadas al manejo de enfermedades del suelo. Y pues no sobra invitarlos, dentro de 8 días vamos a tener entonces una charla relacionada con los protocolos de bioseguridad que han sido efectivos para evitar la propagación de Fusarium oxysporum en banano, algunas prácticas biológicas que han sido también muy eficientes contra Fusarium. Y lo que estamos también buscando a nivel de Agrosavia, a nivel de fuentes de resistencia con materiales que tenemos en el banco de germoplasma de la corporación. Entonces, pues quería darle las gracias y las preguntas, entonces estamos dispuestos para responderlas. Jorge, gracias. Gracias a ti, Erika, de verdad que muy interesante su presentación. Le rogamos no te salgas, no apagues tu cámara ni tu micrófono, y le pedimos a los ingenieros Emerson y Juan Clímaco que prendan sus cámaras y sus micrófonos para que hagamos la sección de preguntas. Le damos paso a Adriana Lucía Ballesteros, que es la persona que modera la sección de preguntas. Adelante, Adriana. Muchas gracias Jorge, muchísimas gracias a todas las personas que participaron en nuestro chat, tanto de Webex como de Facebook. Tenemos muchas preguntas interesantes, tanto para el doctor Juan Clímaco, la doctora Erika, y para Emerson. Entonces, vamos a empezar según el orden de las presentaciones. Es importante resaltar que realmente hemos recibido bastantes preguntas, varias de ellas ya se resolvieron en las diferentes presentaciones, entonces pues vamos a ir como dinamizando el tema entre los tres investigadores. Doctor Juan Clímaco, nos pregunta Carlos Alberto Novoa. Él tenía entendido que los largos veranos favorecían, él entendió que los largos veranos favorecen Fusarium. ¿Por qué sucede esto? Él pensaba que los suelos secos no lo favorecían. Bueno, para responderle a la pregunta, los largos periodos de verano, a ver, lo que pasa es que hay un estrés de la planta. Al haber un estrés hídrico, pues obviamente que la planta va a estar más disponible a que Fusarium ataque. Fusarium es uno de los patógenos que resiste mucho todas estas condiciones de suelo. Y esto se ha visto más en maracuyá. En maracuyá, cuando hay estos periodos largos de verano, obviamente que como los suelos son muy arenosos, ¿cierto? Entonces hay un estrés hídrico más fuerte hacia la planta. Al estar el estrés hídrico, la planta estar en estrés, pues obviamente que el patógeno es más agresivo, y es cuando hemos visto que totalmente arrasa con los cultivos, y esto se da más para la especie de maracuyá. Ok, perfecto. Adicional a esos temas de suelos, ¿qué otras deficiencias incrementan el ataque de patógeno? Bueno, también complementario a esto, tenemos que los suelos que son muy ácidos también tienen una tendencia a que el patógeno sea más agresivo. Cuando tenemos este tema de los suelos, que hay un alto impacto en la capacidad, en el intercambio catiónico, y esto se da por los pHs, entonces ahí la disponibilidad también para que la planta sea más vulnerable, también hemos encontrado este tema asociado. Perfecto, doctor Juan Clímaco, muchísimas gracias. Emerson, tenemos un par de preguntas también para ti. Con base en los resultados que presentaste del estudio, nos pregunta Alberto Rodríguez, la presencia o ausencia de una enfermedad o insecto plaga relacionada con
topografía del cultivo, clima y tiempo. ¿Los muestreos fueron puntualmente o se hicieron repeticiones en el tiempo? No, todos los muestreos que nosotros hicimos fueron en unos momentos específicos. No, se hizo una única vez, no fueron secuencialmente en el tiempo. Sí tomamos unas coordenadas de las zonas de muestreo para ver si en algún momento podíamos hacer esas réplicas de muestreo, pero lastimosamente no lo pudimos hacer. Entonces fue un único muestreo en cada municipio. Perfecto, Emerson. Nos preguntan también, Elkin Rodríguez, ¿cuál debe ser el monitoreo que se hace en campo para la identificación del patógeno? Inicialmente, pues, secadera es un patógeno que afecta la parte aérea, siendo que el daño lo causa a nivel de raíces. Cuando uno hace monitoreos es que no haya amarillamiento de hojas, que no haya defoliación, y siempre hacer un pequeño monitoreo hacia la base de tallo. Si tenemos algún daño, es probable que el patógeno nos empiece a generar daños. Entonces, el monitoreo en campo es hacia la base del tallo, mirar que no haya amarillamientos y no haya defoliación. Igual como hay Fusarium solani ataca de la raíz del cuello hacia la raíz, ahí también puede entrar Fusarium oxysporum, que también nos ayuda a hacer un bloqueo y a atacar hacia arriba. Ahí hay una conjugación también de que puede que cuando uno afecte, puede que entre el otro, pero digamos no actúan en complejo porque los síntomas son totalmente diferentes. Vale, muchísimas gracias, Emerson. Ya ahora continuamos con más preguntas. Doctora Erika, también tenemos preguntas para usted. Sí. Evoluciona lo que planteaba del tema de la fertilización y los excesos, de pronto algunos nutrientes. Nos pregunta Sergio que si se ha encontrado alguna relación específica de la presencia de calcio y magnesio con el Fusarium. ¿Es posible que los altos niveles de calcio que se aplican en los llanos puede producir que haya baja presencia de Fusarium? Bueno, sí, pues muchas gracias por la pregunta. Puede ser, sin embargo, nosotros hemos identificado estos elementos, calcio, magnesio, hemos encontrado potasio y la materia orgánica que pueden estar asociados. Sin embargo, estamos todavía dilucidando si realmente, digamos, valores altos, medios, digámoslo así, valores normales o bajos, están directamente asociados aunque sí o que no haya enfermedad como tal. O sea, no hemos encontrado todavía esta relación. De ahí a que todavía estemos validando tanto de manera individual como en forma de interacciones el efecto que tienen estos elementos como tal. Pero lo que sí he sabido es que estos elementos como tal no interactúan solos, están en el equilibrio que tengan entre ellos para poder entonces definir que haya una asociación directa con la ocurrencia de la secadera. Y eso es lo que nosotros queremos llegar a dilucidar, no solamente con las evaluaciones que estamos haciendo en invernadero, sino que cuando lo hagamos en campo y podamos encontrar definitivamente si un aumento, digamos, puede ser en los niveles de calcio, un aumento obviamente ligero, pues es posible que pueda ser preventivo. Entonces es posible que es lo que esté sucediendo para el caso del meta. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que no solamente es relacionado con los elementos, sino toda la interacción que hay con microorganismos en el suelo, algunas condiciones físicas. Entonces, todo es un sistema complejo, no nada, digamos, tiene un efecto individual, sino que todo es prácticamente consecuencia del efecto que esté produciendo otros. Entonces, realmente eso es lo que nosotros queremos dilucidar. Perfecto, doctora. En relación, nos pregunta Jorge Edwin Jiménez que si puede haber un factor de diseminación al usar otro tipo de microorganismos o de abonos orgánicos tipo lombrices, por ejemplo. En realidad, lo que se ha visto y lo que ya se conoce es que este tipo de organismos y usar, digamos, también microorganismos benéficos, lo que aumentan es el vigor de la planta para resistir a estos problemas. No hemos, digamos, hecho estudio como tal si estos, digamos, sobre todo, por ejemplo, las lombrices y al moverse pueden estar dispersando, digamos, en su cuerpo Fusarium, eso no lo hemos hecho. Es posible que haya una relación, pero lo que sí se sabe y el efecto como tal es que este tipo de microorganismos lo que hacen es que el suelo sea mucho más rico, digámoslo así, o mucho mejor para que la planta se desarrolle mejor. Entonces vamos a tener un ambiente favorable para que la planta, digamos, esté dispuesta a responder al ataque del patógeno. Entonces digamos que como tal es posible que la relación esté, pero la planta, digamos, también esté favorecida para que no haya este tipo de respuesta negativa.
Entonces, como tal, no podemos pensar, digamos, o no tenemos como tal esa asociación de dispersión por ese tipo de organismos, pero sí el efecto que estos causan, digamos, a nivel de nutrición de la planta, de absorción de nutrientes, pues es un efecto que se ha comprobado y que hace que las plantas estén pues, listas para una respuesta efectiva contra el patógeno. Perfecto, doctora, muchas gracias. Alcanzamos a hacer un par de preguntas más. Doctor Juan Clímaco, nos pregunta Carlos Ortiz, que usted habló un poco del manejo de la enfermedad. Quisiera saber el tema en plantas injertadas. ¿Se pueden usar temas de para disminuir de pronto el ataque en Fusarium? Doctor Juan Vale. Clímaco. Sí me están escuchando. Sí me Sí, están señor. escuchando. Sí. Bueno, ese tema de plantas injertadas sí ha venido trabajando en el Valle del Cauca, fue uno de los primeros, digamos, los pioneros en buscar patrones, digamos que tolerantes. Yo no acostumbro a decir resistentes porque yo creo que no hemos llegado a tener resistencias totales en los cultivos. Pero sí se han venido buscando materiales que han permitido tener un poco de tolerancia y han sido, entonces, claro que esta adaptabilidad que hay del patrón hacia la especie que se quiere injertar pues, ha tenido algunos inconvenientes, pero sí se está explorando ese tema y es muy importante. En algunas zonas ya se ha podido evidenciar que se ha encontrado bastante tolerancia hacia Fusarium. Perfecto, doctor Juan Clímaco, muchas gracias. Emerson, nos pregunta María del Valle Rodríguez, ¿cuál fue la concentración del patógeno empleado en las inspecciones? Bueno, eso no lo comenté. Nosotros a nivel de invernadero hicimos una de tres concentraciones a nivel de patógeno. Es 0.5 por 10 a la 6, que era una dosis baja, 1 por 10 a la 6, que es la dosis normal que uno emplea en laboratorio para este tipo de patógenos, y 2 por 10 a la 6. O sea, la dosis normal, que es 1 por debajo y por encima. Y la dosis normal fue la que nos generó la mejor condición de infección a nivel de patógeno en las plantas. O sea, utilizamos una dosis de 1 por 10 a la 6 de concentración en el momento de hacer la inoculación en las especies de granadilla y juluco. Y que había una dosis que no era invasiva, sino que naturalmente producía la enfermedad sin, digamos, que nosotros causáramos un daño previo por heridas o por dejar la raíz expuesta a esa concentración. Y nos funcionó muy bien. Muchas gracias, doctora Erika. En relación, nos pregunta María Margarita, bueno, perdón, la misma María del Valle Rodríguez, ¿los tratamientos que se aplicaron fueron tanto preventivos como curativos después de aplicadas estos patógenos? ¿Fueron de tipo químico? ¿Qué tipo de tratamientos fueron los que se aplicaron? Mira, a nivel de suelo, pues nosotros lo que hicimos fue hacer unas aplicaciones de nutrientes. Y los nutrientes eran a base de unas soluciones madres de sales, de tipo fertirrientes, unas soluciones que fueran netamente químicas. A lo último nos dimos cuenta que la materia orgánica también nos estaba jugando un papel importante. Al comienzo no lo hicimos porque estábamos pensando cómo vamos a incorporar esa materia orgánica. A la final nos decidimos por hacer unas incorporaciones de materia orgánica de acuerdo a unos tratamientos que evaluamos, a unas concentraciones y a unos porcentajes que manejábamos como el 10, 5 y 3%. Entonces esa era la cantidad de materia orgánica que adicionábamos y complementado con las soluciones madre que teníamos de cada uno de los elementos. Todos estos elementos que se trabajaron no se trabajaron en un solo tratamiento, sino cada dosis y cada tratamiento, cada elemento se trabajó con un tratamiento individual. Entonces ahí podíamos ver cuál era la relación de los efectos de cada elemento con la secadera. Perfecto, Emerson, muchas gracias. Doctora Erika, al final de su presentación usted estaba hablando de un tema de prevención, del tema de calidad de semilla, de vivero, pero entonces nos pregunta Sergio que a partir de pronto de qué momento de la material vegetal se expresa algún signo o síntoma en la planta, teniendo en cuenta que en vivero posiblemente no se observe nada. Ok. Si realmente los primeros síntomas que se hacen visibles
Claro, síntoma se refiere a como tal el daño que se puede ver, y signo es cuando ya vemos el hongo como tal ahí presente, cuando vemos esas estructuras blancas o moho que se ve ahí, como le decimos, como se le dice a los hongos. Pero este cambio, como tal, se ve en esa fase en que la planta pasa de vegetativa a productiva. Hemos visto que cuando empieza la floración, que hay unos cambios fisiológicos en la planta que la predisponen, digamos, al interior, es cuando empieza a generarse los primeros síntomas, empieza a verse los primeros síntomas, los primeros ya daños a nivel del cuello, de la raíz, y el primero pues es, digamos, ese chancro que se forma y la coloración rojiza que suele verse alrededor del cuello. Eso es como la etapa crítica. Perfecto, doctora Erika. Ya para finalizar, yo sé que al final de la presentación que usted hizo recopiló varias de las cosas que se habían presentado por parte del doctor Juan Clímaco y de Emerson. Sin embargo, nos hacen un comentario pues que va dirigido a los tres en relación con los resultados de Pablo Tamayo frente a la secadera en el Huil en Granadilla. ¿Qué nuevos aportes se han obtenido con esta investigación para la prevención y manejo de la enfermedad? Es decir, ¿qué diferencia hay con este primer resultado que obtuvo Pablo Tamayo? Erika, Yo quisiera, yo quisiera responderle esa pregunta y creo que la hizo el doctor John Ocampo. John Ocampo, sí, señor. Y es que nosotros pensamos que lo principal y lo primordial que debe hacer, y es algo que coincidimos con Pablo Tamayo, es el tema de semillas, el tema de viveros. Si nosotros tenemos saneamiento a nivel de eso, podemos contribuir a mejorar la producción. Por otro lado, yo creo que la incorporación, nosotros hemos venido encontrando que hay una gran relación entre las plantas enfermas, las plantas sanas, en cuanto a microorganismos. Cuando nosotros tenemos una microfauna del suelo que le permite competir con estos microorganismos patógenos, pues obviamente que va a permitir que haya una sanidad del cultivo. Por eso era la invitación que yo hacía a que nosotros debemos, ojalá desde el mismo momento que estamos estableciendo los viveros, empecemos a incorporar microorganismos eficientes, cualquiera de los que sean, para ir generando esa adaptación de estos microorganismos en campo. Si nosotros tenemos una muy buena microbiota del suelo, pues obviamente que van a ser competitivos contra estos patógenos del suelo. Por otro lado, la nutrición. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a mirar esa nutrición adecuada y eficiente. Pero cuando la llamo adecuada y eficiente es en relación a la fenología del cultivo. Puede ser que en algún momento el cultivo no necesite nitrógeno, por decir algo. Nosotros tenemos que, de acuerdo a los requerimientos de la etapa fenológica, empezar a hacer la nutrición. Eso es algo que también aportamos que aportamos nosotros frente a lo que hizo el doctor Pablo Tamayo. Por otro lado, yo pienso que tenemos que mirar mucho el tema de los pH del suelo. Los pH del suelo pueden estar relacionados y nosotros lo hemos indicado que debemos relacionar. Si tenemos un suelo muy ácido, pues obviamente que la vulnerabilidad de la planta va a estar más disponible al ataque de este patógeno. Por otro lado, hay que seguir mirando y vamos a evaluar los patrones. Como les estaba diciendo en la pregunta anterior, hay gente que está tomando patrones de chulupa netamente nativa y está haciendo injertación con esto y se ha tenido un muy buen resultado. Entonces también se podría hacer otro avance muy importante que tenemos que empezar a mirar. Y por otro lado, mirar los nuevos materiales. Yo creo que esos son aportes que nosotros podemos evidenciar y podemos también compartir con algunos de ustedes. Y yo creo que este trabajo que nosotros hemos venido haciendo tan juiciosamente, mirando síntomas, mirando las cepas más patogénicas, haciendo todo este tema de incorporación de microorganismos, evaluando todos estos temas que les comentamos, pues yo creo que es un complemento para poder dar una buena recomendación en campo y complementar lo que hemos venido haciendo con otros investigadores. Perfecto, doctor Juan Clímaco. No sé si la doctora Erika o Emerson quieren aportar algo más a la respuesta que nos da el doctor Juan Clímaco. No, realmente de pronto que el doctor Pablo Tamayo también ha sido, en algún momento fue parte del equipo
y pues que los estudios los hemos extendido más a otros departamentos. Él trabajó mucho pues en Antioquia, en Granadilla, pero nosotros ya lo hemos ampliado pues a Gulupa, a Maracuyá, a identificar entonces también cuál es el estado de la secadera en estos cultivos. Y algunas de las cosas que hemos encontrado, pues él ya las había informado a nivel, digamos, sobre todo de almacigos, de semilleros, pero hay otras cosas nuevas que hemos encontrado y que han permitido también enriquecer lo que él ya, digamos, en los 90s había encontrado, 90s y inicios del año de esta década. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Emerson. ¿Tú quieres de pronto algún aporte ya para cerrar? No, pues yo quiero agradecer porque igual hay muchas preguntas, hay muchas dudas, hay muchas inquietudes y he estado viendo aquí algunas y algunas son importantes. Pues ojalá no se queden sin respuesta, podamos clarificar todas las dudas que tienen los participantes. De antemano también agradecer a poder hacer este pequeño aporte a lo que está haciendo Agrosavia a nivel del manejo de esta enfermedad. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Igual desde mi punto de vista creo que muchas de las preguntas fueron ya resueltas a medida que se fueron avanzando las presentaciones. Creo que al final las recomendaciones para el manejo preventivo de Fusarium hecho por la doctora Erika es una contribución grandísima. Habían muchas preguntas frente a ese tema preventivo y por supuesto frente al tema de suelos también habían varias. Entonces muchísimas gracias al doctor Juan Clímaco, a la doctora Erika, a Emerson por su tiempo y a las personas que participaron en nuestro chat. Pues los dejo con Jorge y los esperamos en la próxima sesión de este ciclo de conferencias en Fusarium. Muchísimas gracias y feliz tarde, Jorge. Adriana, muchísimas gracias. Nuevamente, muchas gracias a nuestros investigadores. Darle las gracias a todas las personas que nos han acompañado. Pedirles que por favor llenen la encuesta. Está en Facebook, en el chat y está aquí en Webex. Darle las gracias a las personas de otros países que se conectaron, desde Perú, Costa Rica, los que reportaron, algunos otros, y a nuestra gente colombiana de todas las regiones, Buenaventura, Medellín, El Huila, en fin, de Arauca, que vimos personas por ahí. Muchísimas gracias. Recordarles que nuestra tercera jornada es el próximo viernes 25 a la misma hora. Esperamos que todos estén con nosotros, que nos acompañen. Si hay dudas, si hay preguntas que no se alcanzaron a responder y no tienen el correo de los investigadores, por favor envíenlos al correo que se les envió en la invitación a jsarasti@agrosavia.co y nosotros se las pasamos a los investigadores para que les den respuesta. No se queden con dudas, de eso se trata, de que ustedes nos pregunten y nosotros podemos absolver sus inquietudes. Decirles que no dejen de acompañarnos. Agradecemos a todos su participación en el evento. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, Agrosavia TV en YouTube, @SomosAgrosavia por Twitter y Agrosavia por Instagram, Facebook y LinkedIn. Que estén muy bien. Muchas gracias. Inscríbete a nuestros eventos virtuales a través de www.agrosavia.co eventos y recibe certificado de asistencia y las memorias del evento.